Voy a grabar hasta que me olvide. Bueno, ¿en qué andan? Díganme, ¿cómo les va? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que quieran preguntar? Yo te quería preguntar si las modalidades y la polifonía los estudiamos al final. O sea, sí, pero si lo estudiamos más a fondo. No, lo que vimos hasta ahora, digamos. No, en Okay. realidad sí, sistemáticamente no, porque no llegamos a practicarlo bien. Es decir, lo que Okay. vimos en modalidades está en el artículo de Benveniste de el aparato formal de la enunciación, pero ahí quisiera que se concentren más que nada en la definición de enunciación, ¿no? De lo que él dice de lo que es la enunciación. Nada más que eso. Seguramente va a haber una pregunta. Pero bueno, ahí está lo de modalidades. Pero como no lo practicamos bien o solamente lo fuimos viendo un poquito en la práctica, no vale la pena. Después la parte de polifonía vimos algunas cosas ya aplicadas también al texto, que veníamos por ahí mencionando un poco antes, que era la ironía, después en el texto discurso directo e indirecto, pero también muy poco. Entonces, bueno, digamos, nos concentramos en apelativos, subjetivemas y todo lo que sea de Ixis, ¿sí? O sea, personal, temporal y espacial. Eso es lo que fuimos viendo, digamos, desde la parte teórica, con intención de aplicar a la práctica, que fue, bueno, lo que hicimos en la clase pasada y lo que tienen ahí grabado también para repasar de otros cuatrimestres, que igual es el mismo texto. Ahora podemos tomar otro, tengo uno preparado ahí para, para seguir viendo un poco algunas cositas de otro texto que no está en el campus, no sé si lo subieron al campus, pero bueno, no importa, es solo para practicar. Les va a quedar grabado acá. Pero eso sería lo fundamental. Es decir, la parte de enunciación como teoría, porque es importante que conozcan, o bueno, mejor dicho, que recuerden bien qué es la enunciación para Benveniste. Y después, bueno, en un texto, por supuesto, mucho más breve de lo que es el texto mío, bueno, el mío no, el Tizón, analizado por mí, digamos que es largo, no, bueno, un texto mucho más breve, para ver ahí cómo funcionan algunos apelativos, algunos subjetivemas, cierta dixis, ¿sí? Que puede ser importante, ¿sí? Y tratando de no hacer listas, sino un poco tratando de redactarlo, de darle una forma a la respuesta. Más que nada, no hace falta encontrar por ahí todas las cosas, pero sí ver cosas que son importantes para el texto que tienen que analizar. Aunque sea breve, conviene leerlo cuando lo tengan, digamos, pues yo lo voy a llevar impreso y le voy a repartir a uno a cada uno. Y entonces, bueno, lo leen varias veces, entienden lo que quiere decir el autor, el enunciador en realidad, pues bueno, abajo figura el autor, pero ya sabemos que lo que analizamos es el enunciador. Y entonces, bueno, ahí pueden ver lo que les toque, ¿sí? Cuáles son los subjetivemas, para qué le sirven al enunciador, cuáles son las marcas de dixis personal, por ejemplo, o temporal, según lo que les pregunte, porque tampoco te voy a preguntar todo eso, sino algunos temas nada más, tampoco es todo eso junto, porque si no también podría llevar mucho tiempo. Si es que saben mucho del tema, les puede llevar mucho tiempo. Entonces también voy a hacer una selección de esto que vimos, según el texto, ¿no? Es decir, según lo que sea importante en el texto. O algunos apelativos también interesantes, que pueden estar usados ahí, que pueden ser significativos, ¿no? Es un discurso, bueno, a quién se dirige el, el, el enunciador, ¿no? Por eso está dicho abajo, por supuesto, como aclaración, con una aclaración contextual. Pero bueno, por supuesto, ustedes después lo proyectan al análisis del párrafo o de los 2 o 3 párrafos que le tengan para analizar, ¿sí? O sea, nada más que eso, nada más que eso. Pero bueno, ahora vamos a retomar un poco algunas cosas por algún texto más contemporáneo, digamos, más nuevo, y bueno, con eso nos va a servir para repasar, ¿no? Recuerden que para Benveniste la enunciación es la apropiación de la lengua por parte de un hablante individual. Es decir, el hablante toma el sistema de la lengua, pero lo pone a funcionar en un acto
de comunicación discursiva, que es la enunciación. O sea, dicho de vuelta, ¿no? La enunciación es eso, es producir enunciados. Pero producir enunciados, la noción de enunciado viene de Bastian, eso ya pasó, pero faltaba la noción de enunciación. Y efectivamente, Benveniste lo explica en ese segundo artículo, que no fue para el primer parcial, sino que viene para ahora, ¿no? El aparato formal de la enunciación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es la enunciación? Bueno, ahí es lo que explica Benveniste en la primera parte un poco, ¿no? Y eso, bueno, lo que tienen que seguramente desarrollar en algún tipo de pregunta que les pueda hacer. El artículo es muy breve, tiene esa parte y después tiene la parte de las marcas de la enunciación, pero esas marcas, bueno, fueron las que estuvimos analizando. Lo que pasa es que él llega hasta la parte de lo que serían las modalidades. Y si ustedes se fijan en el texto de Tillon, lo que hay básicamente son modalidades asertivas, ¿no? Es decir, él afirma o niega constantemente ciertas cosas. De vez en cuando hay una pregunta. Entonces es una modalidad de interrogación. Por ahí puede haber alguna modalidad de intimación, pero no recuerdo en este momento que haya alguna modalidad de intimación, que en un texto así de comentario es medio difícil, porque hay que pedirle al lector o intimarlo, intimarlo, pedirle, rogarle, ordenarle algo, que es muy difícil que ocurra en un texto de este tipo. Por ahí ahora encontramos algunos, pero no creo. Y después toda la parte de modalidad de enunciado o modalidad de mensaje, que ya son, no están en el artículo de Benveniste, eso nos llevaría a toda una clase y bueno, ya no nos queda tiempo para verlo, porque sin practicarlo no tiene sentido. Lo pueden leer, por supuesto, porque hay fichas de esto, etcétera, pero si no lo van a practicar, no me interesa, porque no lo puedo tomar. Entonces, concéntrense bien en lo que hemos venido haciendo hasta ahora, lean cómo está redactado cada pregunta, es decir, cada respuesta, mejor dicho, cada respuesta a cada pregunta, y bueno, traten de hacer algo parecido con el texto que les toque, ¿no? Es decir, no hace una lista de cosas o marcar con colores o con redondelitos en el texto. Eso lo pueden hacer, por supuesto, al leerlo lo pueden ir haciendo, lo pueden marcar, pero no sirve para corregirlo porque yo no lo voy a entender, va a ser un lío, no hay manera. Yo fui marcando resaltado con amarillo solamente para que se vea, pero al mismo tiempo lo fui explicando y eso es lo que vale, la explicación, digamos. Tampoco, recuerden que yo les dije esto, cuando agarramos el texto de Tizón, fuimos analizando casi palabra por palabra. Pero ahí se mezclaba todo, se mezclaba apelativo con subjetivemas, con deixis temporal, espacial. No, ustedes le va a tocar, por ejemplo, apelativos, bueno, entonces analizan los apelativos. Subjetivemas, analizan los subjetivemas. Deixis personal, analicen la deixis personal. ¿Sí? Son temas que están relacionados, pero son distintos temas. Son separados. No se trata de mezclar, ¿no? Por ejemplo, mezclar deixis personal con deixis temporal. No, son dos cosas completamente distintas. Por supuesto, es deixis. Desde ya, como concepto general, es deixis. Pero personal, temporal y espacial remiten a referencias completamente distintas. Más allá de que todas sean eocéntricas, las marcas son completamente distintas. ¿Sí? Por supuesto que un verbo, como ya sabemos, un verbo tiene marca personal y marca temporal, pero se analizan en distintos rubros. No se puede mezclar, digamos, el análisis porque si no se hace muy confuso, más que nada. Más que nada por eso. La idea es tomar los temas por separado, bien separado. Por supuesto, dentro de un apelativo puede haber un subjetivema, pero siguen siendo temas separados. Primero tienen que marcar bien cuál es el apelativo, que puede ser muy largo, y después, si dentro de ese apelativo hay un subjetivema, bueno, lo pueden aclarar ahí o lo mandan directamente al tema de subjetivema si les tocó. Pero que no se les mezcle los temas.
Otra cosa que eso va a estar dicho en el parcial, pero de todas maneras se los adelanto acá, cuando tengan que aplicar uno de estos temas, cualquiera de estos, sea de ICSIS, sea apelativos, sea subjetivemas, den una pequeña definición de cada uno. Eso sí lo tienen que estudiar bien. Hacer una pequeña definición de lo que es cada uno. Y después lo aplican en el texto que les toca analizar. ¿Sí? Porque necesito esa definición, que sea coherente, más que nada para que ustedes la sepan, en realidad. Porque si ustedes saben la definición, después no se van a equivocar mucho al identificar los elementos. Si ustedes saben lo que es la deixis temporal, cuando tengan que buscar la deixis temporal, va a ser coherente, va a ser correcta. ¿Sí? Si no saben lo que es deixis temporal, no lo van a saber hacer. Pero yo prefiero que primero expliquen lo que es la deixis temporal. O los apelativos. ¿Qué son los apelativos en general? ¿Para qué sirven en general? ¿Sí? Entonces, si saben eso y lo escriben de paso, porque siempre se hace así en cualquier texto de análisis, primero se explica la teoría, lo que llama marco teórico, en este caso muy sencillo, pero bueno, en otros casos sería mucho más complejo, una tesis, una monografía, ¿no? Un ensayo, siempre hay que explicar el marco teórico. Pero acá, bueno, por supuesto, es mucho más sencillo. La definición, ¿no? ¿Qué es un apelativo? Entonces después utilizan el texto como ejemplo de esos apelativos. Y bueno, todos los que puedan encontrar, digamos, todos los que puedan encontrar y sobre todo si son significativos y les sirve para lo que sirven los apelativos. Lo mismo los subjetivemas o lo mismo la deixis personal, etc. ¿Sí? Sí, por supuesto, si se le pregunta deixis personal es porque hay muchas deixis personal. Si se le pregunta subjetivemas es porque hay muchos subjetivemas. No hay trampa en eso. No es agradable, digamos, tomar algo tramposo, que no haya, por ejemplo. Es decir, pedirles apelativos y que en el texto no haya apelativos. Eso no pasa. Si se piden apelativos es porque hay, y porque son interesantes para analizar, para pensar qué quiso decir el enunciador, cómo se pone él, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Tizón, cómo se sitúa él en el norte, el noroeste en realidad, entre los oprimidos, los pobres, los miserables, ¿no? Cómo toma ese lugar físico, espacial, pero también ideológico, emocional, ¿no? En contra del gobierno, en contra de Buenos Aires como sede del poder, ¿no? Y bueno, esa posición que él adopta, bueno, eso es interesante, ¿sí? Desde ya que en el parcial obviamente no lo pueden hacer, no pueden llegar a una gran profundidad porque obviamente es algo que se hace en el momento, por escrito, no es una monografía, pero algo pueden hacer, para eso tienen 1 hora y pico. Les va a sobrar el tiempo en realidad. Si saben bien el tema, les va a sobrar el tiempo. Y además el texto va a ser una cosa evidente de cómo el enunciador se planta de manera subjetiva frente a aquello que está contando, comentando, dando su opinión, etc. No es un discurso objetivo, porque ese no tiene sentido, no es un discurso científico, ¿sí? Es un discurso político, digamos histórico, ¿no? Parecido al de Tizón, parecido al de Tizón. Lo que pasa que el de Tizón por ahí era menos político en cierto sentido, pero en realidad no, él tenía una posición política muy fuerte, porque él se está quejando de cómo dejan morir a la gente pobre, cuando en realidad podrían darle la asistencia necesaria para la enfermedad o antes podrían hacer que tuvieran condiciones más dignas de vida para que no se contagien esa enfermedad que no tenían por qué contagiarse, ¿no? Enfermedad justamente que se podía evitar, pero además una vez que se contrae también hacen falta recursos, etc. Y entonces eso es una posición política por parte del enunciador, porque es a favor de algo y en contra de otra cosa, y eso es la política, el conflicto. No es solo una cuestión de partidos, a qué partido se pertenece, sino en qué lugar uno se pone, a favor de quién y contra quién.
en cada caso particular, en este caso, en el caso de una epidemia, una enfermedad de cólera. Era una enfermedad tremenda, ¿sí? Donde estaba muriendo gente. Bueno, eso, digamos, es el ejemplo de cómo un enunciador adopta una determinada posición. Y por supuesto uno cuando lo lee lo entiende, pero la idea es entenderlo a través de los elementos de las marcas en el enunciado que estuvimos aprendiendo. Los subjetivemas, los operativos y las deixis. De todo tipo, había de todo tipo en este caso. Por eso elegí ese texto y es muy difícil encontrar otro tan bueno. De todas maneras, uno que tengo ahí preparado y algunas cosas también interesantes para que vean y además es muy actual. No vamos a poder ver todo el debate, es un debate, pero bueno, por lo menos ver una parte de los discursos que después se los puedo mandar para que lo lean completo cuando les mande la grabación esta, mañana a la tarde probablemente. Les mando también un poco el debate, digamos, que hay, y les puede servir para pensar también un poco. Lo que pasa es que no está analizado, es algo que está recopilado hace poco. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieran saber? Bueno, en todo caso me pueden interrumpir ahora, yo les voy a preguntar alguna cosa, así vamos a ver cómo están también ustedes, si pueden entender algunas de las cosas que se plantean. Y en todo caso, bueno, después me pueden hacer una pregunta también por mail. Recuerden que hacemos el parcial el viernes y como la primera vez yo les hago foto del parcial con la nota y les mando un mail a cada uno con el parcial fotografiado y la nota de ese parcial más el promedio, ¿sí? Y ya con eso ya saben si promocionaron o no, que seguramente van a promocionar desde ya. Teniendo buena nota en el primero, ¿no? Digamos que es fácil promocionar, así que de eso no se preocupen. Lo que sí, no hay firma de libretas por ahora, no hubo estos 2 años, tampoco hay ahora, porque, bueno, no hay reunión presencial para eso en principio. Si llega a haber una fecha de firma de libretas, yo les digo, pues, pero no se preocupen porque la libreta en realidad no es muy importante. No sé si tienen incluso libreta ustedes. Si recién entraron, capaz que ni siquiera tienen libreta. Claro, así que ni siquiera importa eso. Lo que importa es el acta que nosotros hacemos, que se sube al sistema. Y ahí en el acta y en el sistema va a figurar la promoción y listo, eso es lo que importa. Más adelante pueden pedir un certificado analítico, se los tienen que dar y van a tener la materia promocionada. Eso es lo importante. La libreta es secundaria, la libreta es por las dudas que haya en el futuro algún problema y bueno, la libreta por ahí figura algún dato, como la comisión, el cuatrimestre, qué sé yo, el profesor que tuvieron, pero eso es simplemente es secundario, porque la libreta incluso se puede truchar, lo pueden hacer ustedes, la pueden escribir ustedes mismas, es un cartón nada más, pueden escribir ustedes, así que no tiene un valor grande. Lo importante es la nota subida al sistema por nosotros. Y en este caso, habiendo 2 alumnos, bueno, no creo que haya mucho inconveniente tampoco en ese sentido. Así que bueno, voy a compartir algo y les cuento de qué se trata, ¿sí? Con un poquito de paciencia, a ver si aparece. Todavía no me dice si lo ven o no. Dice que sí ahora. Ahí sí, Ahí se ahí ve está. perfecto. Perfecto, bueno. Esto lo hizo una compañera de la cátedra hace poco. Como dice el título, es un corpus de texto para trabajar enunciación, argumentación y esto, que bueno, no trabajamos enunciación. Ahí está el nombre, Alma. Trabajamos enunciación, por supuesto. Y se trata en principio del discurso que dio Guillermo Sacomano en la apertura de la última Feria del Libro. Ustedes saben que toda la Feria del Libro, todos los años, ahora que bueno, fue presencial otra vez, siempre algún escritor famoso, un intelectual famoso, hace el discurso de apertura, que es el de inauguración, ¿no? El día jueves,
¿no? Que se inaugura la feria. Y bueno, en este caso le tocó a Guillermo Sacomán. Creo que se escribe con 2 N acá. Bueno, no importa. Sí, acá está, con 2 N. Guillermo Sacomán. Es gran escritor argentino, me gusta mucho, lo conozco personalmente incluso. Y lo que pasó es que el discurso que dio fue un discurso muy fuerte, muy polémico, que planteó una serie de cuestiones bastante álgidas, bastante conflictivas. Uno puede decir que tiene razón o que no tiene razón, etcétera. De hecho, hubo un gran debate. Bueno, el texto, como ven acá abajo, no sé si llegan a ver acá abajo, no creo que no, tiene 16 páginas esto, en realidad, porque hay un montón de respuestas que se le dieron desde distintos diarios o revistas, etc. Una a favor, otras en contra. Muchas en contra de lo que dijo, que muchos se sintieron tocados, muchos señalaron algunas contradicciones, no importa, no vamos a llegar a ver eso, digamos, ¿no? Pero sí algunas cuestiones que hacen a la enunciación. Y cómo el enunciador se sitúa dentro de esta problemática. ¿Sí? En general, la temática de las inauguraciones de las ferias de libros son libres, ¿no? Se puede hablar de cualquier cosa. Se supone que un intelectual va a hablar de libros, de pensamiento, de ideas. Bueno, él lo hizo, pero también planteó algunas cuestiones políticas y económicas que no son muy habituales en este tipo de presentaciones. Por eso produjo cierta, eh, como que algunos se sintieron tocados, otros dijeron que era un discurso inútil, bueno, no importa. La cuestión es que vamos a ver algunos detalles, nada más. Bueno, fíjense que empieza diciendo meses atrás, ¿no? Ahí tenemos una deixis temporal, ¿no? Porque son meses atrás en febrero, pero febrero, que sería febrero de este año, ¿sí? Por supuesto, también es una fecha, digamos, en este caso es una referencia temporal absoluta, ¿sí? Porque es febrero de 2022, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Pero bueno, en meses atrás sí es deíctico. No importa, eso se acuerdan que así empezaba también el artículo de Tizón, ¿no? Ante la inminencia de esta feria, y bueno, en este caso, esta feria, sobre todo acá por la presencia de esta, ¿sí? Es un deíctico espacial, porque dice esta feria en la que estamos ahora hablando. Esta feria, es decir, la feria que nos rodea, el contexto espacial, físico, ¿no? En el cual estamos hablando. Así que eso es un deíctico espacial. ¿Sí? No es una referencia absoluta ni cotextual. Es esta feria. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, Silvina Friera, por supuesto, es un apelativo de tercera persona, de locutivo, singular, no dice demasiado. Silvina Friera es una periodista, ¿no? A ver si puedo correr esto. Ahí está, ahora lo veo yo mejor también. Publicó en página 12 un artículo donde desarrollaba la problemática de la falta de papel que afecta a muchos países. ¿No? Bueno, él publicó, desarrollaba, ¿no? También son deícticos, ¿no? Deícticos temporales, sí, pues son verbos que están conjugados en pretérito, acá en este caso perfecto simple y acá imperfecto, pero son dos pretéritos, bueno, indica anterioridad. Y afecta, no, eso está en presente, ¿sí? Porque el artículo se publicó meses atrás, pero la falta de papel, ¿no? Afecta a muchos países. Ese afecta es ahora, mientras él está hablando, ¿sí? Muchos, bueno, ya sabemos que es un subjetivema, porque siempre muchos, pocos, no sabemos cuántos pueden ser muchos, ¿sí? ¿Cuántos serían muchos? 20, 30, 40, 60, 80, ¿sí? Eso no sabemos. Son muchos para él. Por ahí otro le diría, no, mira, no son muchos, son pocos. Bueno, ¿comparado con qué? Bueno, no sé. Cada uno tiene su forma de verlo. Y después dice, bueno, la escasez de papel, que también ahí escasez podríamos considerar un subjetivema, porque se corresponde también con algo de cantidad, es un sustantivo.
escasez, es un sustantivo. Pero, bueno, uno podría decir no hay escasez de papel, ¿sí? Hay suficiente papel, ¿sí? Pero acá, bueno, como decía falta, bueno, falta y escasez es lo mismo, ¿no? Me lo salteé, pero falta y escasez es prácticamente lo mismo. Es verdad que falta o que no falta, bueno, eso puede haber otras opiniones. Producto de la pandemia y el aumento en los costos de energía en el mundo. Ahí producto también funciona como subjetivemos, porque está diciendo justamente que el papel falta por la pandemia y el aumento en los costos de energía en el mundo. ¿Sí? Y eso también se puede discutir, ¿no? Hay quien se lo discute. Se le suman en nuestro país, ahí es interesante, nuestro país, ¿no? De personal, de Ixi personal, por supuesto, un nosotros, ¿sí? ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué tipo de nosotros es? ¿Inclusivo, exclusivo o abarcativo? ¿A quién se refiere con nuestro país? ¿Sí? Esto es interesante porque les puede aparecer, ¿no? Les puede aparecer en el texto para analizar. ¿Inclusivo, puede ser? ¿Inclusivo? ¿Inclusivo? Inclusivo sería yo, él, el enunciador que está hablando, más aquellos quienes están escuchando en ese momento en la inauguración. ¿Sí? Pero, Claro. además, Sí, es abarcativo, entonces más es amplio. abarcativo, exactamente. O sea, nuestro país quiere decir el país de los argentinos. O sea, el país Argentina, que es mío, de ustedes, pero también de muchas personas a las cuales no me estoy dirigiendo en este momento porque no están ni presentes ni lo van a leer. Son terceras personas, pero son también argentinos. ¿Sí? Bien. Así que sí, es abarcativo. Muy bien. Siempre uno lo tiene que razonar, porque cada vez que aparece puede ser distinto. ¿Sí? Y como, siempre repito, uno no está en la situación del momento, tiene que pensarlo. Porque en el momento uno en general entiende, salvo que sea muy ambiguo el que habla, ¿sí? Puede pasar que juegue con cierta ambigüedad, pero es raro. En general, el que habla quiere ser claro, ¿sí? Y se entiende enseguida a quién se refiere. Pero claro, nosotros tenemos que hacer un análisis lingüístico, ¿sí? Un análisis de análisis del discurso, justamente, análisis discursivo. Entonces eso cuesta, hay que pensarlo, hay que hacerlo consciente, ¿sí? Pero está muy bien, abarcativo. Y problemas habituales, bueno, por lo menos habituales seguro que es un subjetivema, ¿sí? Seguro, ¿no? Porque, ¿qué sería habitual? También puede ser, ¿no? Como preguntarle a alguien, ¿habitualmente comes? Y, pues sí, habitualmente como. ¿Y cuánto comes? Y como una vez por día. Bueno, eso no es habitual, digamos. Lo habitual sería comer 2 o 3 veces por día. ¿Sí? Bueno, otro puede comer una vez por semana, bueno, no es habitual. ¿Sí? La industria del papel es oligopólica. Bueno, la palabra oligopólica podría ser un subjetivema, porque se podría marcar como subjetivema en la medida que significa que hay 2 o más monopolios. O sea, monopolio no, un monopolio es uno solo. Oligopolio quiere decir que hay 2 o 3 o 4 o 5 grandes empresas que se reparten el mercado. Lo cual es cierto, pero claro, ¿cuánto sería exactamente un oligopolio? ¿2 empresas? ¿3, 4, 5, 6, 7, 8? Entonces habría que ver si se trata de un oligopolio o no. ¿Sí? De hecho, le han respondido, le han dicho que no, ¿sí? Pero no importa, bueno, si uno no se le ocurriera y dijera, bueno, no, pero es una palabra técnica, es un oligopolio, bueno, qué sé yo, está bien. Este es un problema que a uno se le puede escapar como subjetivema, pero uno lo podría pensar. Si se puede pensar desde otro punto de vista, es un subjetivema. ¿Sí? El papel se cotiza en dólares y aún cotizando en dólares tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado. ¿Sí? Ahí quizás ningún podría ser un subjetivismo, ¿sí? Habría que ver, quizás, si no hay algún tipo de regulamiento, regulación,
¿sí? Podría ser que haya alguna regulación. Entonces quizás ningún, ¿sí? Podría ser un subjetivema, pero lo voy a dejar. En consecuencia, y esto es muy interesante también porque no creo que no lo vimos, en consecuencia, este tipo de conectores, este es un conector, digamos, una expresión conjuntiva, ¿no? Que significa, bueno, justamente como consecuencia, por lo tanto, ¿no? Que habitualmente sería un conector lógico. En un razonamiento lógico sería un conector lógico, que no es discutible. En una estructura lógica no se discute, digamos. La estructura lógica vale por sí misma. Pero acá no hay una estructura lógica, esto es una estructura argumentativa. Se quiere convencer y se está hablando de un tema que no responde a una lógica absoluta, ni mucho menos matematizable o simbolizable, etc. Entonces, marcar una consecuencia es siempre o contiene siempre un grado de subjetividad. Consecuencia, por lo tanto, por ende, ergo, ¿no? Pero también palabras como pero, ¿sí? Podrían ser un subjetivo. Por ejemplo, hay muchas expresiones hechas, ¿no? Tipo pobre pero decente, ¿no? Donde pero, evidentemente, es un subjetivo porque pobre y decente, ¿por qué se van a oponer? ¿Quién dice que se opone una cosa a la otra? Pobre pero decente. ¿Sí? El pero es una conjunción adversativa, opone la primera parte a la segunda, o la segunda a la primera. ¿Sí? Pero no hay una oposición. ¿Sí? Hay otra que es muy conocida también, ¿sí? Linda pero inteligente, referido a una mujer. Eso responde, por supuesto, a una ideología machista, pero se usa mucho, se puede escuchar, se puede oír en discursos y a veces dibujada, por supuesto, con otras palabras, etcétera, pero el núcleo es ese, linda pero inteligente. No hay ninguna oposición, obviamente, pero el pero está oponiendo. Pero está oponiendo desde una subjetividad ideológica sexista machista. ¿Sí? Así que los conectores también pueden resultar subjetivos. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, dice la consecuencia, ¿no? Para las editoriales pequeñas y medianas, que ahí, bueno, en general, pequeñas y medianas serían subjetivemas en cualquier otro contexto, ¿no? Por ejemplo, una porción de comida, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, esta porción que es pequeña, o es grande, o es mediana, y qué sé yo, si uno come mucho, cualquier porción es pequeña, si uno come poco, cualquier porción es grande o mediana, eso sería subjetivo siempre. Acá uno podría ponerlo como subjetivema, no estaría mal, pero en general la definición de pequeña empresa o mediana empresa son definiciones técnicas, según la cantidad de empleados, ¿no? O de facturación. Pero bueno, no importa, pongámoslo para que lo recuerden como subjetivemas, ¿no? Porque por ahí una empresa puede decir, somos una empresa chica o una empresa pequeña y resulta que son medianas, ¿sí? O incluso grandes, ¿sí? Yo trabajé en una empresa que tenía 100 personas, una editorial justamente, una editorial como dice acá, ¿sí? Una editorial que tenía más de 100 personas y sin embargo se presentaba como una editorial chica. Y no era chica, pero le convenía presentarse como una editorial chica porque, bueno, con eso tiene ciertos beneficios impositivos, etc. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuándo es chica, cuándo es mediano, cuándo es grande? ¿No? Habría que ver. Bueno, difícil, por supuesto, desde ya, difícil es subjetivema, ¿no? Cuando yo digo el parcial es fácil, bueno, ustedes me pueden decir, no, es difícil. Está bien, nadie tiene razón. Para mí es fácil, para ustedes puede ser difícil. O quizás al revés, también podría ser. También podría ser que yo pensara que es difícil y ustedes me dijeran, no, está bien, fue fácil. Pero no hay una manera objetiva de decir que algo es difícil o fácil. ¿Sí? Es difícil, digamos, para mí, qué sé yo, jugar al tenis, para nadar es fácil, bueno, qué sé yo. Por supuesto, no marqué los verbos, porque todos los verbos acá están en presente, ¿no? Presente de enunciación, ¿no? Eso es simultaneidad, de temporal, simultaneidad con el momento de enunciación, ahora, en este momento, en esta época.
en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En medio de esta crisis, ¿no? Bueno, pasa todo esto. Y bueno, acá están todos los verbos en presente. Suman, es, cotiza, tiene, ¿no? Torna, ¿sí? Entonces todos verbos en presente. Eso está claro, no hace falta que los marque, ¿no? Pero bueno, recuérdenlo después cuando repasen la clase, que tienen que marcarla, en este caso la deixis temporal, que está hablando en presente. Bueno, ahí volvemos con falta de papel, se debe, presente otra vez también, a la menor producción de las dos empresas productoras de papel para hacer libros. Menor, bueno, menor o mayor también suelen ser subjetivemas, ¿no? Esto se podría confrontar con una realidad y ver si es realmente una menor producción, si hay una menor producción, ¿sí? En principio marquémoslo con subjetivema por las dudas, porque no sabemos si es verdaderamente, si hay verdaderamente una menor producción. Fíjense que el oligopolio que él marcaba antes, ahora lo señala como de dos empresas, ¿no? Dos empresas que las va a nombrar. Ledesma, propiedad de la familia Blaquier Arrieta, ahí podemos poner que esto es un apelativo, familia Blaquier Arrieta, ¿sí? Que ustedes no tienen por qué saber, pero bueno, ahora él lo explica, ¿sí? Para el que no lo sabe, ¿no? Explica que es una de las más ricas del país, ¿no? Ricas, lo vamos a poner con subjetivo y demás, porque por supuesto, son, desde ya que son ricas y millonarios, pero de los principales millonarios del país, por supuesto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, rico, pobre, ¿sí? Son típicamente subjetivemas. Apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad. Vinculados probablemente sí tengamos que señalarlo como subjetivema. Si bien yo estoy de acuerdo perfectamente con lo que él dice y hay ciertas pruebas, efectivamente, bueno, esa vinculación podría considerarse subjetiva, una propuesta de él, digamos, lo que él está queriendo decir justamente, ¿no? Que no es casualidad que falte papel, que las papeleras están en manos de dos familias o de dos grupos empresarios que tienen, digamos, podríamos decir la cola sucia, ¿no? Que están relacionados, vinculados, como dice él, por un lado nada más con los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y bueno, después lo que te va a decir que Celulosa Argentina, su directivo es el terrateniente y miembro del industrial, ¿no? José Urtubey. ¿Sí? Eso es un apelativo. ¿Sí? Terrateniente y miembro del industrial José Urtubey. Conectado, lo mismo que dijo antes, vinculado, se va a cortar ya, pero bueno, seguimos después, ¿no? Conectado también con la causa Panama Papers, o sea que tiene guita en el exterior no declarada. De todas maneras, me interesa también esta expresión que dice acá. Sociedad rural es un lugar, ¿no? La sociedad rural es un lugar, ¿sí? Una referencia espacial absoluta. La sociedad rural, en realidad es el predio de la sociedad rural, no la sociedad rural es una institución, ¿sí? La feria del libro se hace en el predio que tiene la sociedad rural en Palermo, ¿no? Que se lo regaló